El caso de Jeremiah Ryder Johnson. Muchos estados de Estados Unidos cuentan con leyes de falta de protección, según las cuales los padres o cuidadores que no evitan que otras personas abusen de sus hijos pueden ser acusados de los mismos delitos que el verdadero perpetrador. Las penas que se aplican en estos casos pueden variar desde asesoramiento obligatorio hasta años de cárcel. Incluso en algunos estados como Oklahoma, donde nos concentraremos en el caso de hoy, se contempla la cadena perpetua para quienes incurran en la falta de protección de sus descendientes. Estas leyes han generado críticas de expertos en violencia doméstica porque a menudo criminalizan a las víctimas de abuso por no llamar a la policía, no llevar a sus hijos al médico o mantenerse en una mala relación. En Oklahoma, por ejemplo, alrededor del 13% de los incidentes de abuso infantil pueden clasificarse como falta de protección, y según la Unión Americana de Libertades Civiles, el 93% de las personas condenadas por esto son mujeres. En la ciudad de Norman, la tercera más grande de Oklahoma, ubicada en el condado de Cleveland, el año 2020 comenzó con una trágica noticia: el asesinato de Jeremiah Ryder Johnson, uno de sus pequeños habitantes de apenas 2 años de edad, quien sucumbió a la violencia ejercida por el novio de su madre. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Ryder nació el 18 de abril de 2017. Era hijo de Rebecca Latan Hogue y Jeremiah Rudolph Johnson. Se trataba de un niño sano, despierto, activo y bullicioso, al que le encantaba jugar y estaba fascinado con los dinosaurios y la serie animada Patrulla Canina. Su madre, Rebecca, nació el 28 de agosto de 1991 y creció como la única hija de David Lee Hogue y Diane Latan Hogue. Su padre murió en septiembre de 1994, siendo ella una niña de apenas 3 años. Los datos sobre la vida de Rebecca son escasos. Según la información divulgada tras la muerte de su hijo, ella tenía una larga historia de relaciones abusivas. De hecho, en los registros judiciales consta que fue víctima de violencia por parte del padre de su niño. Ella quedó embarazada cuando tenían 4 o 5 meses saliendo y se separaron cuando el bebé tenía 2 meses de vida. Pero el distanciamiento no evitó que siguieran los problemas. Cuando Jeremiah iba a ver a su hijo, después se negaba a marcharse y algunas veces Rebecca se vio obligada a llamar a la policía. En una ocasión, Jeremiah estranguló, empujó y golpeó a su pareja mientras ella tenía al bebé de menos de 3 meses de nacido en sus brazos. Además, le quitó el teléfono celular para evitar que llamara a la policía. Sin embargo, eso no impidió que tras el incidente, la agraviada presentara una denuncia y solicitara una orden de alejamiento. En consecuencia, la policía fotografió las lesiones en el cuerpo de Rebecca y Jeremiah fue acusado de un delito menor de abuso doméstico, que posteriormente fue desestimado. En cambio, se declaró culpable de interferir con una llamada telefónica de emergencia. Ese no sería el único encuentro de Jeremiah con la ley.
En 2019, comenzó a cumplir una condena de 6 años de prisión por distribuir cocaína. Rebecca siguió adelante con la crianza de Ryder. Después de trabajar un tiempo como anfitriona en el restaurante de un casino, a mediados de 2018 se empleó como mesonera de cócteles en otro establecimiento, en las afueras de Norman, donde permanecía cuando ocurrió la tragedia. La joven madre que se esforzaba para mantener a su niño, a quien adoraba, no tenía antecedentes penales y tampoco presentaba problemas de salud física o mental. A mediados de julio de 2019, Rebecca conoció en línea a Christopher Trent, de 38 años. Comenzaron a hablar y a hacer videollamadas, y finalmente salieron en una cita. Ella se lo presentó a sus amigos, quienes le dijeron que les había gustado. Recordó haberlo llevado a la fiesta, y cuando él la dejó en su casa, le presentó al pequeño Ryder. El hombre se puso a la altura del niño y comenzó a hablar y a bromear con él. Rebecca y Christopher se convirtieron en pareja y él se ofreció para cuidar al niño porque para la abuela materna era difícil quedarse con él todo el tiempo. Entonces comenzó a permanecer en la casa, lo que resultaba de gran ayuda porque podía estar con el pequeño. Poco tiempo después estaban viviendo juntos. El hombre le dijo a Rebecca que quería ayudar con la crianza de la criatura, adoptarlo como su hijo y formar una familia. Para demostrarlo, incluso se tatuó sus nombres en el pecho. Para ella, su nuevo amor le ofrecía el afecto que tanto ansiaba después de haber pasado por una relación abusiva. Pero Christopher no era lo que aparentaba. Era un sujeto problemático, con antecedentes penales. Estos incluían 4 condenas por conducir bajo la influencia de sustancias y 2 por asalto y agresión a un oficial de policía. Además, para diciembre de 2019, enfrentaba un cargo de asalto y agresión por atacar a un trabajador de la salud después de recibir la descarga de un taser durante una parada de tránsito en agosto de ese mismo año. Ese día, el hombre retó a un oficial para que le disparara y le dijo que su nombre era muerte, lo que produjo la respuesta de la gente. También pesaban sobre Christopher varias acusaciones por violencia contra los hijos de una relación anterior y una orden de alejamiento por dichas agresiones. El trabajo de Rebecca le demandaba el cumplimiento de largos turnos durante los cuales permanecía fuera de casa. Cuando comenzó a vivir con Christopher, en algún momento del mes de noviembre, su pequeño quedaba al cuidado de su nueva pareja. Así llegó el día de fin de año de 2019. A eso de las 3 de la tarde, la camarera se despidió de su enamorado y de su hijo para ir al casino, donde la esperaba un turno de 12 horas. Rebecca, para ese momento de 28 años, volvió a su casa a las 4:10 de la madrugada del 1 de enero. Christopher y Ryder estaban dormidos en la cama de la habitación principal. Se acostó a su lado y pronto la venció el sueño. Al despertar, su pareja ya no estaba. Pensó que se había ido a trabajar. Al acercarse a Ryder, entró en pánico por la temperatura de su cuerpo y porque no reaccionaba. De inmediato llamó al 911 y le dijo a la operadora que su hijo estaba frío y no estaba respirando. Ante las preguntas de la funcionaria que le pedía verificar si no podía escuchar o sentir su respiración, respondió desesperada que no, que estaba muerto. Just woke up next to my son. He's cold. He's not breathing. Can you feel or hear any breathing? No, he's dead. Después de llamar a emergencias, Rebecca se comunicó con Christopher y le dijo que el pequeño estaba inconsciente y podía estar muerto. Él no se ofreció a acompañarla en la difícil situación y después de eso desconectó su teléfono. Fue la última vez que hablaron. La policía de Norman respondió al llamado de auxilio a las 10:43 de la mañana. El oficial que atendió la emergencia encontró a Rebecca sobre su hijo tratando de revivirlo y también intentó resucitarlo
aplicando compresiones en su pecho mientras llegaban los servicios de urgencia. Los representantes de la ley notaron evidentes moretones y otras heridas en el cuerpo inmóvil del pequeñito. Fue trasladado al Hospital Regional de Norman, donde los médicos lo declararon sin vida a las 11:25 de la mañana. La afligida madre les dijo a los funcionarios que Ryder se había caído por las escaleras un par de días antes y que además creía que podía tener gripe. También afirmó que el niño había vomitado la noche anterior y que le había suministrado medicamentos. El examen practicado al pequeño arrojó signos de traumatismo por uso de fuerza contundente, incluida una fractura en el cráneo. Asimismo, sufrió de desgarros en la cavidad abdominal y una hemorragia interna. En el reporte del fiscal de distrito, Greg Mashburn, se encontraron otros detalles sobre el estado en el que fue encontrada la víctima. Refiere que tenía hematomas sustanciales en la cabeza, la cara, la barbilla, el párpado izquierdo y una magulladura en forma de media luna alrededor de la oreja izquierda. También presentaba una contusión asimétrica lineal en la parte izquierda del escroto y 5 lesiones simétricas bien definidas a ambos lados de la columna. El informe forense concluyó que la causa del deceso de Ryder fue un traumatismo por objeto contundente en la cabeza y el abdomen, y la muerte fue calificada como homicidio. Cuando los investigadores realizaron el registro de la vivienda, encontraron señales de violencia. Se ubicó un gran agujero que estaba en una de las paredes del dormitorio principal, a aproximadamente unos 18 centímetros del piso. Alojados en las grietas del hoyo, se hallaron numerosos cabellos largos y ondulados que correspondían con la melena de la víctima. Para las autoridades estaba claro que el novio ausente de la madre de la criatura era responsable de su muerte y comenzaron a buscarlo. Pero el hombre había desaparecido. Además de múltiples entrevistas con la mamá del niño, los investigadores procedieron a revisar su teléfono, en el que encontraron que desde comienzos de diciembre había estado haciendo búsquedas en Internet relacionadas con los síntomas de la gripe, los signos de una conmoción cerebral y acerca del comportamiento de un niño cuando es víctima de abuso. Por otra parte, Rebecca había descargado algunos documentos. Uno de ellos, del 9 de diciembre, se titulaba Signos de advertencia temprana de potencial abuso. Otro del 24 de ese mismo mes llevaba por título Reconociendo el abuso y la negligencia infantil, signos y síntomas. Los detectives también hallaron en el aparato una serie de fotografías tomadas en distintos días de diciembre anteriores a la muerte. Una con fecha del 19 de diciembre mostraba un moretón en la oreja izquierda del niño. En otra del 21 se aprecia una herida en la frente y en las captadas el 29 se ven las heridas en la boca, labios y barbilla del menor. Durante una de las entrevistas con Rebecca, los efectivos le preguntaron sobre su relación con Christopher y dijo que si bien habían comenzado a salir en agosto, se mudó con ella en noviembre, cuando fue liberado de la cárcel. Según comentó la madre de la víctima, ella y el sospechoso no discutían mucho y las veces que lo hicieron era sobre cosas sin importancia. También dijo que él evitaba reñir delante del niño y que nunca hubo un altercado que pasara a lo físico. Sin embargo, entre Christopher y su anterior pareja, sí había mucha tensión, por lo que Rebecca se preguntaba qué ocurría entre ellos para que la mujer solicitara una orden de protección de la víctima, conocida como BPO por sus siglas en inglés. Él le dijo que la madre de sus hijos había hecho la denuncia porque no quería que él viera a los niños y porque estaba celosa de que tuviera una nueva novia. A lo largo de sus entrevistas con Rebecca, los oficiales fueron repasando cada uno de los elementos encontrados durante la investigación. En ese contexto, ella indicó que el 15 de diciembre
Fue la primera vez que vio marcas en la piel de Ryder después de haber estado solo con Christopher. Por lo que Rebecca dijo en sus declaraciones, cada vez que interpeló a su novio sobre alguna marca o herida de su hijo, él tenía una explicación. Por ejemplo, cuando le habló de un moretón en el interior de la oreja, él le dijo que Ryder se había caído mientras caminaban. El detective principal del caso, Sean Jody, le preguntó a Rebecca sobre un incidente en el que su hijo sufrió heridas en los ojos. Ella respondió que le preguntó a Christopher sobre dichas lesiones. Él le dijo que revisara lo que tenía Ryder en la cama. Allí encontró una botella de spray de lavanda, algo que la sorprendió, porque ella solía dejar la misma en su tocador. En el momento pensó que quizá Christopher la había olvidado en la mesita de noche. En lo que se refiere al boquete en la pared de su dormitorio, Rebecca manifestó que el 29 de diciembre, su novio le dijo que lo había abierto él accidentalmente con el hombro al tropezarse. Pero ese mismo día, mientras Rebecca aseaba a Ryder en la bañera, notó que estaba letárgico y no podía sentarse. También observó que tenía un moretón debajo de la barbilla y marcas rojas debajo de la línea del cabello. Christopher argumentó que podía ser una gripe o un virus estomacal. Sobre el estado de salud del niño el 31 de diciembre, antes de que ella saliera para el trabajo, Rebecca dijo que parecía sentirse mejor. Comentó que la mañana siguiente, mientras lo reanimaba, no vio marcas en su rostro y sugirió que las lesiones pudieron ocurrir durante la atención médica de emergencia, por lo que pidió hablar con los paramédicos que lo atendieron. De las evidencias recabadas durante la investigación y las distintas entrevistas sostenidas con Rebecca, la fiscalía concluyó que ella sabía que Christopher estaba abusando de su hijo, pero lo había perdonado. Rebecca fue siempre muy colaboradora con las autoridades. Contó que en el pasado, Christopher había intentado suicidarse para evitar ser encarcelado. Él mismo le habría contado que en una oportunidad en la que su oficial de libertad condicional en Tulsa le dijo que iría tras las rejas por conducir en estado de intoxicación, se dirigió hasta la reserva de la montaña de Wichita e intentó quitarse la vida. Durante los 4 días siguientes a la muerte de Ryder, hubo un despliegue policial destinado a dar con el paradero del sospechoso. Finalmente, el 4 de enero, Christopher fue encontrado en las montañas de Wichita. Se había quitado la vida ahorcándose antes de enfrentar cargos. Al practicar las pericias en la zona donde fue hallado su cuerpo, los detectives encontraron una inscripción tallada en la corteza de un árbol que decía que Rebecca era inocente. Concluidas las investigaciones, el detective principal del caso, Sean Jody, y su equipo decidieron que no había pruebas suficientes para imputar a Rebecca. En una conversación que fue grabada por Dana Craig Romero, una defensora de víctimas de violencia doméstica, el funcionario dijo que en ese caso no aplicaba un cargo de asesinato en primer grado por falta de protección, pero que Rebecca muy probablemente terminaría en prisión por la forma como funciona el sistema. Sin embargo, la fiscalía tenía una visión opuesta y optó por una medida que está permitida en algunas jurisdicciones de Estados Unidos. Le pidió a un gran jurado de varios condados que decidiera si debían presentarse cargos contra Rebecca. Tras analizar el caso, el panel decidió que se justificaba la acusación. En julio de 2020, Rebecca fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado en virtud de la ley estatal de falta de protección, que, como comentamos anteriormente, permite que un padre, tutor o cuidador enfrente el mismo castigo que el abusador si se puede probar que sabía sobre el abuso. Los fiscales argumentaron que Rebecca no mató a Ryder, pero ella sabía lo que estaba sucediendo y no hizo nada para detenerlo. Consideraron que era atroz e impactante el abuso y la negligencia que condujeron al homicidio. En su opinión,
las investigaciones demostraron que Rebecca estaba al tanto de la historia de violencia de su pareja, porque incluso lo recogió en la cárcel donde estuvo preso por cargos de asalto y agresión. Además, también tenía conocimiento de la orden de protección que había solicitado su pareja anterior. Los fiscales dijeron que las sospechas iniciales de la madre de la víctima y el hecho de que, a pesar de ellas, siguiera permitiendo que Christopher cuidara al niño, probaban que Rebecca era culpable de permitir que su hijo fuera asesinado. El lunes 25 de octubre de 2021 tuvo lugar la selección del jurado y el miércoles 27 se realizaron las declaraciones de apertura. Las partes expusieron sus argumentos, los cuales no giraron en torno a si Rebecca había asesinado o no a su hijo, sino en torno a si debía pagar por un crimen que otro cometió contra su pequeño de 2 años de edad. La parte acusadora, en la voz del asistente del fiscal de distrito, Patricia Haig, trató de persuadir al jurado de que Rebecca sabía sobre el patrón de abuso que Christopher ejercía sobre Ryder, para lo cual detalló las lesiones que el hombre le ocasionó al niño los últimos meses de 2019. Dijo que el perpetrador no pudo explicar una sola de las lesiones del niño cuando la madre le preguntó al respecto, y a pesar de ello, siguió dejándolo a su cuidado. Sostuvo que ella lo puso en riesgo y lo sabía. Por su parte, la defensa a cargo del abogado pro bono, Andrew Casey, sostuvo que su cliente no tenía idea de que estaban abusando de su hijo, pues creyó en las explicaciones que el verdadero criminal le ofreció. El defensor de Rebecca hizo una comparación entre el comportamiento de quien es culpable y quien es inocente. Dijo que los culpables huyen, como lo hizo Christopher, quien salió corriendo, se internó en las montañas de Wichita y se ahorcó. En contraste, señaló que los inocentes se quedan, como lo hizo Rebecca. En ese sentido, Andrew aseguró que Rebecca fue acusada porque el asesino de Ryder se había quitado la vida y no podía ser juzgado por sus actos. Frente al hecho de que la policía decidió no presentar cargos contra Rebecca, el juez del distrito del condado de Cleveland, Michael Topper, decidió que las opiniones de los detectives del caso no serían admisibles en la corte. Otras piezas de evidencia, como la corteza de árbol con las palabras «Rebecca es inocente», tampoco fueron permitidas. En la primera audiencia, el jurado escuchó a los socorristas que atendieron la emergencia en la casa de Rebecca. También vio las imágenes de la cámara corporal de un oficial en la que se observa a la madre tratando de revivir a la víctima. El segundo día del juicio subió al estrado la madre de Rebecca, Diane Hugh. La señora afirmó que nunca fue fanática de Christopher y que él se esforzaba demasiado por causar una buena impresión. Al igual que su hija, Diane afirmó no haber visto señales de abuso que la llevaran a pensar que su nieto estaba en peligro. Como respaldo de sus impresiones, refirió que, como su hija, ella misma había sido víctima de abuso doméstico, lo que la hacía estar siempre muy consciente de con quién salía la imputada. De hecho, pensó que Christopher podía llegar a golpear a Rebecca antes que maltratar a Ryder. Sin embargo, la testigo hizo mención a una oportunidad en la que el hombre le dio en la mano al pequeño por haber roto algunos huevos. Dijo que cuando Rebecca lo supo, confrontó a su novio y le exigió que nunca volviera a poner las manos sobre su hijo. El jurado también escuchó ese día al médico forense Eric Duval, quien confirmó que el niño murió por un traumatismo contundente y tenía una hemorragia interna. Antes de escuchar su testimonio, la defensa se opuso a la presentación de fotos de la autopsia del pequeño por considerar que podían generar prejuicios en el jurado y llevar a un proceso nulo. También argumentó que las imágenes eran irrelevantes, dado que ninguna de las partes ponía en cuestión si Ryder había muerto debido al abuso infantil.
El juez estuvo de acuerdo y no permitió algunas de las fotografías. El tercer día del juicio, el Estado llamó a rendir testimonio a Jason Holasek, un investigador de la oficina del fiscal de distrito, para que compartiera los hallazgos que produjo el análisis de los teléfonos de la imputada y de su novio antes del asesinato del niño. El funcionario mostró las búsquedas de Internet que había hecho Rebecca y también presentó grabaciones de llamadas telefónicas de la pareja mientras Christopher estaba en la cárcel. En uno de esos audios, Rebecca le decía a su novio que el niño estaba presentando algunos problemas de conducta, y él le prometió que cuando lo liberaran, la ayudaría a controlarlo con un campo de entrenamiento militar para bebés. Pero, según la defensa, el Estado omitió la parte de esa misma llamada en la que Christopher, quien tenía 2 hijos propios, dijo que Ryder iba a tener un hermano mayor y que se iban a mezclar como una sola familia, lo cual dejaba ver un lado más cariñoso del sujeto. El cuarto día del juicio, se presentaron algunas grabaciones de las entrevistas de Rebecca con la policía. En una de ellas, se le escucha expresar que estaba muy enojada consigo misma por haber creído en las explicaciones que le daba Christopher. La jornada siguiente, la defensa buscó demostrar que Ryder era muy inquieto y que incluso antes de la aparición de Christopher en su vida, presentaba moretones y raspones como cualquier niño. Para apoyar su planteamiento, Andrew mostró fotos previas al momento en el que el hombre comenzó a quedarse con el pequeño, en las que también se veían marcas sobre su piel. Además, el equipo legal de Rebecca llamó al estrado a Tylin Mitchell y Keidra Lejeune, amigas de la indiciada. Tylin compartió que Rebecca le había hablado del problema de Christopher con la bebida, pero nunca de que estuviera abusando de su hijo. Keidra, por su parte, dijo que la víctima había sido un niño muy activo y que todos los infantes tienen moretones. Contó que una vez jugando con sus 2 hijos, Ryder se cayó mientras corría por la calle y resbaló por el pavimento, lo que no impidió que de inmediato se levantara y siguiera jugando. A pesar de las limitaciones establecidas por el juez, durante el juicio, los fiscales mostraron imágenes gráficas del cadáver de Ryder, y mientras ofrecían sus argumentos finales, dejaron expuesta una foto de los genitales heridos del menor. Querían demostrar que Rebecca sabía que su niño estaba siendo abusado por su novio, y de todas maneras lo seguía dejando bajo su supervisión. La asistente del fiscal de distrito, Abby Nathan, dijo que Rebecca no había sido engañada por Christopher, sino que lo había perdonado, lo había dejado pasar y lo había dejado quedarse. El defensor también mostró fotos del niño pasando tiempo con la pareja de su mamá. Dijo que el hombre había usado una aplicación de redes sociales para chatear con Rebecca poco antes de la muerte del pequeño para hacerle creer que todo era normal. A los encargados de emitir el veredicto, se les indicó que para declarar a Rebecca culpable, tenían que saber más allá de toda duda razonable, que estaba al tanto o debía haber sabido que su hijo estaba siendo sometido a un abuso que eventualmente podía causarle la muerte. El 3 de noviembre de 2021, el jurado encontró a Rebecca Hogue culpable de asesinato en primer grado y recomendó cadena perpetua con opción a libertad condicional después de 38 años. Sin embargo, a finales de enero de 2022, el Departamento Correccional de Oklahoma opinó que una sentencia diferida, sin encarcelamiento y con consejería obligatoria, sería más adecuada en su caso. Las investigadoras de dicha institución consideraron que la acusada se beneficiaría más de un centro de tratamiento residencial de largo plazo para enfocarse en su salud mental. También recomendaron que una vez liberada del centro de tratamiento, se ordenara un periodo de libertad condicional supervisada por el Departamento Correccional. En el informe, los funcionarios sostuvieron que Rebecca no era una amenaza para la comunidad
dada la naturaleza del delito por el que fue procesada, aunque sí podía ser una amenaza para ella misma. La describieron como una persona arrepentida, emocionalmente angustiada y que estaba pasando por un duelo. El Departamento Correccional también hizo alusión a una información publicada el 3 de noviembre de 2020. Según esta, la asistente del fiscal de distrito le dijo al juez, en ausencia del jurado, que no había manera de que el Estado demostrara que Rebecca sí había estado al tanto del maltrato contra su hijo. Antes de la audiencia de sentencia, Rebecca ofreció una entrevista a la BBC, durante la cual expresó angustiada que se preguntaba todo el tiempo por qué les había pasado eso. Dijo que ella pensaba que su expareja amaba a su hijo y que tal vez se movió demasiado rápido. También se preguntó si el hombre la había estado bombardeando de amor, que es una técnica que, según los expertos, utilizan los abusadores para lograr que sus víctimas sientan confianza y dependencia. La afligida mujer sentía un gran remordimiento por la muerte de su pequeño y por no ver a Christopher como era. Finalmente, el 11 de febrero de 2022, el juez del condado de Cleveland, Michael Tupper, sentenció a Rebecca LaTan Hogg, de 30 años, a cadena perpetua suspendida. Esto implicaba que primero debía cumplir 16 meses en prisión, pero por el tiempo que ya había pagado, solo deberá pasar 13. El resto de los 45 años de la cadena perpetua deberá estar en libertad condicional supervisada. El juez explicó su fallo en un discurso en el que habló sobre los 4 factores que intervienen en una sentencia: retribución, disuasión, rehabilitación y seguridad pública. Con respecto a la disuasión, expuso que no creía que la condenada fuera un peligro para la sociedad y ningún tipo de encarcelamiento era necesario para desalentar futuros delitos. En ese sentido, expresó que no había duda de que imponer cadena perpetua en este caso sería una decisión impulsada por la ira y la indignación que le diría al mundo que importa más la venganza que la justicia. En cuanto a la retribución, el juez sostuvo que se refiere a la represalia social por un daño infligido. Agregó que si bien Rebecca amaba a su hijo, ella fracasó en protegerlo de su pareja. Dirigiéndose a la convicta, le dijo que por eso el principio de retribución exigía que cumpliera algún tiempo privada de libertad. Continuó diciendo que fue la opinión del jurado que ella tenía el deber de intervenir, de hacer más de lo que hizo y de detener lo que estaba ocurriendo. Asimismo, manifestó que el veredicto no decía que ella deseaba que su hijo sufriera de abusos o que tuviera la intención de que muriera, pero sí que había fallado en el papel más importante que tenía como madre. Sobre el tercero de los factores para fijar sentencia, la rehabilitación, el magistrado recalcó que encarcelar a Rebecca durante años no conduciría a su recuperación. Reiteró que, desde su punto de vista, imponer el castigo recomendado por el jurado solo generaría más daño y tragedia para todos los involucrados. Por esta razón, solicitó que la penada recibiera tratamiento de salud mental tras su liberación. Sobre el cuarto elemento, el de seguridad pública, el juez manifestó que no tenía miedo y que nadie tenía motivos para tener miedo. Dirigiéndose a Rebecca, dijo que no era peligrosa y no era una depredadora. Rebecca habló en la corte durante la sentencia. Dijo que su hijo fue toda su existencia y que su mundo se había desgarrado. Agregó que hubiera hecho cualquier cosa para evitar el abuso y volver atrás. También admitió que lo único que le había traído paz durante los 2 años transcurridos desde el asesinato de su niño era saber que quien le quitó la vida está muerto. En un memorando de sentencia, la defensa reiteró que Rebecca es una víctima igual que su hijo y argumentó que la investigación oficial fue incompleta y defectuosa.
También calificó las acciones de Christopher como sociopáticas e impredecibles. Sostuvo que el hombre había sido exitoso encubriendo sus acciones y por lo tanto, su cliente no podía ser culpable por no percatarse del abuso. Por último, el escrito manifestaba que Rebecca sufría de depresión, ansiedad, dolor y conmoción, y que el juicio solo había servido para volver a traumatizar a una víctima. El caso de Rebecca Hogg fue seguido de cerca por los medios y grupos de derechos humanos después de que le imputaron cargos por asesinato en primer grado bajo la controvertida ley estatal de falta de protección. Los detractores de este estatuto plantearon dudas sobre sus limitaciones para hacer justicia a las víctimas de abuso. Una investigación que llevó a cabo BuzzFeed en 2014 reveló que para ese momento, 28 madres en 11 estados de Estados Unidos recibieron penas de 10 años o más de cárcel por no proteger a sus hijos, siendo ellas también víctimas de abuso. Solo entre 2009 y 2018, antes de la decisión contra Rebecca, 48 personas habían sido condenadas por falta de protección en 13 condados de Oklahoma, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Lo más impactante es que en 14 de esos casos, las mujeres recibieron sentencias más largas que los hombres condenados por el abuso en sí. Para los representantes de esta institución, esto demuestra que el instrumento legal no es más que otra barrera para las víctimas de violencia doméstica y que la falta de protección se usa casi únicamente para criminalizar a las mujeres. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.